Ya. Ahí sí, estamos iniciando la grabación de nuestra sesión, nuestra última sesión prácticamente, que es la sesión 16, correspondiente al 30 de noviembre del 2020. ¿Ya? Tenemos que aprovechar bien los tiempos disponibles para alcanzar a hacer las 3 presentaciones restantes. Y luego de eso recordar que nos juntaríamos el viernes. No me acuerdo si ya fijamos el horario. No, todavía no, profesora. No, ya, entonces tenemos que poner un horario de consenso, de manera que lo hagamos y ustedes queden liberados después en breve, ¿ya? Que sería para hacer la retroalimentación de las 4 presentaciones y el cierre de la asignatura, ¿ya? Entonces vayan pensando en un horario en el que lo podamos hacer y que sea funcional para todos, pensando en los compromisos que tienen ese día en particular. Sí, profe, justamente de eso, lo que pasa es que me surgió algo cortito. ¿Se acuerda que yo iba a realizar una presto presencial? Sí, de Bueno, hecho era al una de las final, preguntas que yo tenía para hoy día. sí, al final no se pudo hacer porque el lunes yo tengo ciertos los pacientes, hoy día a las 12, y mi paciente justo ese día llamó para cancelar la hora. Entonces yo, para no perder la semana con él, porque eso significa perder todo un trabajo y todo lo que uno tiene preparado, me asignaron justo el día miércoles de la semana pasada para que ¿Ya? lo atienda, el día que yo tenía la presta. Entonces tuve que llamar a la Ingrid para que no, en el fondo no piense que era por una mala voluntad mía de no querer asistir, ¿cierto? Y le expliqué todo lo que pasó, po, lo del tema del paciente. Y ahí me dijo, ah, bueno, no importa. Entonces en ese caso, ven como a despedirte nomás, como a conocer el equipo y como a despedirte. Y me dijo que los días que ella tiene libres son justamente los lunes y los viernes, que son cuando ella va a lo mismo. De martes a jueves no va. Entonces me dijo que podía ser este viernes. Y yo ¿Ya? la verdad le dije que sí, no recordando, obviamente, si habíamos tenido, o sea, habíamos fijado algún horario para vernos, nosotros acá en la supervisión. ¿Y Entonces, si es usted el viernes, ¿hmm? pensaron en algún horario con Ingrid para el viernes? Es que la Ingrid es bien dispersa, pues. Entonces ella me dijo, voy a estar el viernes a lo mismo. Y yo le dije, ya, pero envíame tus horarios o escríbeme para igual yo programarme y saber a qué hora tengo que estar en Valpo. Y no me ha escrito. Entonces, conociendo a la Ingrid, me va a escribir el jueves de la noche y me va a decir, Pablo, voy a estar a las 11 de la mañana, una cosa así. Entonces, no sé cómo lo haría si es que nos juntáramos en la mañana, profe, el viernes. La otra alternativa sería juntarnos el viernes en la tarde, siempre y Yo cuando podría, todos pero no sé si puedan. mis compañeras... ¿El Yo no resto puedo el puede? viernes en la tarde, tengo reunión de equipo, profesora. Ya. Ah, ¿Y el entonces resto? eso pasa, profe. A ¿El ver resto, cómo... Yo Camila, puedo, Liliana? yo puedo cualquier día menos el martes. Ya. ¿Y a cualquier hora, Liliana? Sí. Ya. ¿Y la Camila? ¿Me escuchan? Se escucha bajito. A ver. ¿Y ahora? Todavía bajito, si quiero lo escribe en el chat. Ahí sí. ¿Sí? Está mejor. Ya. No sé, o sea, hasta el momento tengo disponibilidad todos los días porque todavía no me dicen si mi paciente va a reagendar o no. Entonces estoy a la espera como de eso, porque me canceló la semana pasada y quedó de como mandar un correo diciendo qué día podía reagendar. Ahí podía ser Mm. cualquier día. Claro. Ya. A ver, pensemos bien con esta lógica. Yo tengo clase he ido a clase los miércoles en la mañana, los jueves en la mañana, los jueves en la tarde. Por eso yo tenía disponible el viernes, mañana y tarde, no tengo problema con el horario. Pero no podemos el viernes en la tarde porque la Estela tiene reunión, entonces. Y para yo alcanzar a hacer las evaluaciones también, porque de lo contrario hubiera sido el martes, pero no alcanzo. Entonces, miércoles en la tarde, ¿alguien puede? Sí, yo no tengo ningún problema, no sé el resto. Yo sí Me puedo desocupo a también. las 4 el miércoles, no sé si servirá. Sí, perfecto, si lo hacemos más tardecito, de manera que yo tenga un poquito más de tiempo para hacer las correcciones.
¿Y la Camila? Sí. Sí, yo también. ¿Sí? Ya, lo que sí, voy a andar un poco a la rápida con los informes. El de Pablo lo tengo listo por razones obvias porque está de la semana pasada, pero me falta, como ustedes me van a entregar hoy día los 3 informes, me los tengo que leer de aquí al miércoles con todo lo que tengo. Entonces, no quiero hacerlo demasiado a la rápida, entonces juntémonos el miércoles tarde. Tarde me refiero a las 8 de la noche, una cosa así. No sé si pueden, de manera de yo tener, después de clase, yo salgo a las 4:30, el miércoles, no, eso es el martes, 4:30. Ah, el miércoles podría estar corrigiendo, claro. Sí, podría estar corrigiendo, ¿nos podríamos juntar a las 8? Sí, yo Yo ningún no tengo problema. Ya, el miércoles entonces a las 20 horas. La retroalimentación. Y si queda algún cabito pendiente, bueno, ahí vemos la forma de solucionarlo, pero yo espero alcanzar. ¿Ya? Listo. De hecho, esa era una de las preguntas, pues Pablo, ¿cómo le había ido con su apresto? Así que eso ya no iría. Iría solamente la despedida. No, solamente una despedida nomás. Sí. Ya, perfecto. Entonces, en función del tiempo y para privilegiar lo más urgente, vamos a partir directamente con las presentaciones, a no ser que alguien tenga algo urgente que plantear o algo extremadamente importante que señalar. ¿Hay algo así? No, yo al menos no. No, yo tampoco. ¿Del resto? Ya. No, yo tampoco. Listo, vamos entonces con las presentaciones. ¿Quién va primero? ¿Quién puede partir? Si nadie quiere, yo. Ya, perfecto, Liliana. Vamos. Vamos a compartirle pantalla. Listo. Para que pueda poner la presentación. ¿Ya se ve? Se ve. Estamos bien. Ya, buenos días. Esta es mi presentación final de la práctica. Mi supervisora en terreno fue Maite Olría, y es la psicóloga de la escuela del Centro de Educación Especial Bellavista. El inicio de la práctica fue el 13 de agosto y terminó el 27 de noviembre. Una breve historia sería que comenzó en 2010. Fue un proyecto de 3 personas, una educadora diferencial, una psicóloga y una fonoaudióloga. Nació de la necesidad de un espacio educativo para los niños que poseen necesidades educativas especiales, que fuera gratuito y de calidad en la comuna de Valparaíso. Sus principios fueron basados en el respeto y el amor, y año tras año ingresa mayor cantidad de profesionales dedicados a esta área. Hay apoyo de redes como Teletón, OPD y universidades. Esto queda en Hierbas Buenas, 437, Cerro Bellavista, Valparaíso. Y aquí están las mismas fotos de la vez pasada. Este sería el patio principal. Las salas de clases son así amplias. Y ahí está el patio secundario. Y se puede ver que también hay una rampa para la silla de ruedas. Este es el organigrama de la institución, en donde yo me integré en el equipo de evaluación, junto a la fonoaudióloga y la psicóloga y la terapeuta ocupacional. Los objetivos también son los mismos: la realización de material audiovisual
educativo y preventivo para apoyar positivamente el bienestar psicológico y el autocuidado de la comunidad escolar del Centro de Educación Especial Bellavista. Y los objetivos específicos que fueron 3, construir material audiovisual educativo y preventivo o cápsulas para el manejo del estrés del equipo docente del Centro de Educación Especial Bellavista. Construir cápsulas para el manejo de la ansiedad del equipo docente y apoyar con material audiovisual complementario o indirecto de actividades y consejos sobre la crianza en tiempos de pandemia para los apoderados y alumnos. Las principales actividades que hice durante mi práctica fueron reuniones con supervisores en terreno cada semana, 1 o 2 veces a la semana, para organizarnos con las actividades a realizar. La creación de cápsulas, videos y folletos para docentes, alumnos y apoderados. También algunas reuniones con el consultorio MENA, donde se hablaban temas sobre el proceso de vacunación, cosas sobre la violencia intrafamiliar, estrategias, etc. La participación en entrevistas con docentes de alumnos que requerían informe psicológico, ya que estábamos en contexto de pandemia, no se podía ir al colegio a observar a los niños. Entonces era necesario hablar con los docentes que estuvieron alguna vez a cargo de ellos o que los conocieron para obtener un poco de información. Luego de eso se hizo lo mismo pero con los padres. Revisión de informes psicológicos de alumnos, organización del proceso de derivaciones de apoderados y alumnos a consultorios y análisis de detección de necesidades de la escuela. Se decidió utilizar como instrumento una encuesta de 8 preguntas y un cuestionario de 13. Y este fue aplicado a 3 grupos, al equipo docente, al equipo administrativo y al equipo de evaluación. En el equipo administrativo estaba la secretaria y la jefa de UTP, y en evaluación está la psicóloga y la fonoaudióloga. Se creó también un análisis FODA, también observando documentos formales de la escuela, informes de gestión, organigrama, protocolos y reglamento interno. Este fue el análisis FODA que se obtuvo gracias a la información anterior, que en fortaleza fue que poseían un equipo multidisciplinario experimentado, tenían protocolos que abordaban diferentes temáticas, infraestructura adecuada, vínculos afectivos y positivos entre colegas, alumnos y apoderados. Debilidades fueron que no hay manejo del estrés y ansiedad, falta de estrategias para abordar casos de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, de manera particular a cada una de sus condiciones, y falta de comunicación entre colegas al momento de cumplir objetivos organizacionales durante el contexto de pandemia. En oportunidades cuentan con un equipo de evaluación en la escuela para atender casos particulares de alumnos que necesitaran algún tipo de evaluación o derivación. También tienen el apoyo de consultorio MENA, red de apoyo universitario y programas y protocolos. Y como amenazas estaban la incertidumbre generalizada a nivel nacional por el contexto de pandemia, la modalidad teletrabajo, que dificultaba el cumplimiento de objetivos de docentes en la escuela, y el distanciamiento entre la comunidad educativa. Este es el mismo gráfico que mostré la semana pasada. Ahí se ve como de la primera cápsula fue bajando, después subió un poquito, después bajó de nuevo. Las cuatro primeras cápsulas que hice fueron como todas teóricas, no era así como de realizar alguna actividad. En cambio, las 2 últimas, teletrabajo y salud mental, que es como lo mismo pero parte 1 y parte 2, era como videos como tipo talleres, como que se entregaba información y se hacía
se hacía como actividades de reflexión para que ellos hicieran en casa. Y ahí se daba un tiempo y todo. Y conclusiones, sugerencias y reflexiones. La participación de los docentes fue elevada porque ante esta situación que ha estado alejada de la zona de confort de todos y al tener que enfrentar al estrés, las herramientas del manejo de esto, del manejo del estrés y la ansiedad, son importantes. El universo en el cual se estaba trabajando en un principio fue de 11 personas, pero las personas que se encontraban... ¿Se escucha? Sí, Pensé que se me había caído. no está bien. Y ahora sí. El universo en el cual se estaba trabajando en un principio fue de 11 personas, pero los individuos se encontraban siempre muy sobre lo esperado. Sin embargo, con el paso del tiempo, este nivel de participación empezó a bajar. Como decía antes, hubo un cambio de la modalidad de taller, que primero partí siendo cosas teóricas y después hice como talleres. Y ahí se vio como que igual participaron en más poco tiempo. O sea, las vistas aumentaron en más poco tiempo. ¿Cómo? ¿Se hicieron más cortas o aumentaron? No, que como que lo subí, por ejemplo, no sé, un día jueves y el viernes ya tenía más visitas, o sea, hartas visitas comparado con lo otro. O sea, Y fue, generó más interés lo práctico. sí, yo creo que fue así. Ujú. Y aquí una pequeña reflexión. Los constantes problemas personales de quienes conforman actualmente el Centro de Educación Especial Bellavista, la distancia y la individualidad creadas por el teletrabajo no fueron agentes beneficiosos para la intervención. No había un vínculo con el proceso o las personas más allá del reproductor de videos. Esto fue porque con la persona que más interactué fue con la supervisora en terreno y psicóloga, pero con los profesores, por ejemplo, los docentes, pude interactuar unas 2 veces con las entrevistas cuando estábamos recolectando información de los niños. La recomendación que se puede agregar vendrá estructurada por un plan de mejora, la cual no se encontrará enfocada estrictamente en los individuos, ya que estos dentro de la institución son agentes cíclicos, o sea que estas se van a ir reemplazando con el tiempo, van a ir entrando unos, saliendo otros. Entonces aquí tuvo una falta de ortografía, perdón por eso. En consecuencia, la causa sería la estructura del reglamento interno, el problema, la falta de estrategias a corto, mediano y largo plazo, y la consecuencia, que no existe un manejo del estrés y ansiedad por parte del equipo docente y que la flexibilidad del trabajo está limitada. ¿Y a qué se refiere con la estructura del reglamento interno? Que el reglamento interno se va cambiando, pero no se actualiza, por ejemplo, en la página, como que no está a la vista. O en realidad no sé si se va cambiando año a año, pero en la página, por ejemplo, se encuentra el del 2018 y en las redes Ya. sociales también. Pero ahí me pierdo, Liliana, no lo cambio todavía, me pierdo con cómo llegamos de lo que usted estaba describiendo, problemas con la modalidad de teletrabajo, rotación del equipo, no entiendo cómo llegamos a la estructura del reglamento interno, ahí me perdí. Porque modificando el reglamento interno, es que aquí lo voy a explicar. Ya. El reglamento interno no está como bien redactado. A ver, lo voy a leer. El planteamiento es simple. La causa principal del problema viene dado en la estructura del reglamento interno. No presenta una base sólida para la toma de decisiones, desarrollo de trabajo en situaciones de crisis, etc.
debilidades, la institución tiene un organigrama, pero este pierde el enfoque constantemente. El reglamento interno, el cual debería funcionar como una guía de acción, no tiene relevancia más allá de ciertos puntos específicos, y este no se actualiza constantemente. Es que como que no hay mucha información en este reglamento interno, como qué hacer, en qué momento, como protocolos, como ante, por ejemplo, estas situaciones, como lo que pasó en la pandemia, que los profesores tenían estrés, ansiedad y no sabían cómo manejar la situación. ¿Y eso es parte del reglamento interno? No, pero como reglamento podría ser hacer una como que las personas que van a trabajar ahí tengan capacitaciones sobre estos temas. En acciones sería rediseñar constantemente el reglamento con los agentes interesados, integrando como parte fundamental del centro educativo la capacitación de sus trabajadores, que juega un papel primordial para el logro de objetivos, adquisición de conocimientos y herramientas. La idea es como lograr capacitar un 90% de los trabajadores en un año. Los indicadores serían auditorías internas. Esto quiere decir que va a haber alguien ahí dentro de la escuela que va a estar como evaluando si la persona fue capacitada o no. Y los recursos serían los cursos de capacitación, horas curriculares o extraordinarias y la infraestructura física. Esto sería en un año y los responsables serían en realidad todos los de la escuela, el director académico, la jefa de UTP, cuerpo docente, equipo administrativo y de evaluación y los alumnos en prácticas futuras. Liliana, una pregunta, ¿de dónde surge esto? ¿Surge de alguna conversación? ¿Es un análisis suyo personal? Hago un análisis mío viendo lo que sucedió con los docentes. ¿Ya? Como que es que como siempre mencionaban que no, como que la escuela no les daba no le hacía talleres, no le hacía capacitaciones sobre cómo abordar estos temas ante situaciones de emergencia o cómo manejar su propia salud mental. Ujú. Entonces yo pensé que el reglamento interno, si se le agregan estos cambios sobre modificar algunas cosas, Mm. Pero, agregar, ¿mm? Mm. agregar capacitaciones. Y hacia atrás puede devolverse donde, no sé si es mucho, pero usted dijo los instrumentos que sí revisó. Creo que es una más. Ahí. Usted revisó informes de gestión, organigrama, protocolo y reglamento interno. Y de esos elementos, ¿es el reglamento interno el que debe acoger lo que usted está planteando? Sí. ¿O debería ser a nivel de gestión y protocolos? Es que en el informe de gestión estaba el reglamento interno. ¿Es un subconjunto? Sí, ¿Y los protocolos? los protocolos estaban aparte. ¿Y los protocolos para qué eran? ¿A qué apuntaban? Eran como, por ejemplo, en caso de cuando había que hacer derivaciones, cosas así, como de los niños Ya, y pero de no los para padres. contingencias. No, Ya. Avance nomás de nuevo hasta el cuadro de plan de mejora, por favor. Pasa que a mí no me cuadra mucho el tema del reglamento interno, porque para mí un reglamento interno lo que regula es la conducta de los miembros de la organización, ¿no? Y un poco cautelando que se apeguen al espíritu de lo que hace la institución y no se alejen notoriamente del espíritu de ese trabajo. Entonces, me entonces, cuesta ver que entonces esto, tal vez debería estar en los protocolos. o sea, a mí me da la sensación que más que justamente el tema es
aumentar o diversificar los protocolos pensando en que, bueno, tuvimos de manera dramática la necesidad de responder a una pandemia y entonces, claro, uno podría pensar, bueno, no le podemos pedir a la gente que hubiera estado preparado para esto. Pero si a mí me pregunta, de todo lo que usted está mostrando, más que el reglamento interno, que no creo que ahí estén los problemas, yo creo que tiene que ver con que esta pandemia nos puso en el escenario donde hay que diversificar los protocolos para ponerse en el peor de los casos. Y otros más, a lo mejor no tan dramáticos como una pandemia, pero sí incorporar, por ejemplo, el tema de responder, no sé si el tema es capacitación, pero responder a necesidades del cuerpo docente, porque a lo mejor han estado muy centrados en las necesidades de los niños, que está muy bien, pero por otro lado, a lo mejor no han estado centrados en las necesidades de los docentes, que son el recurso que moviliza todo lo anterior. Y que la idea es que se encuentren preparados para cualquier situación porque además de la pandemia después pueden venir otras cosas Uh-huh. y es bueno tener como herramientas para abordar la salud mental de ellos. Uh-huh. Claro, entonces a mí me da la sensación de que esto tiene que ver con diversificar protocolos más que con un tema de reglamento interno, porque habría que mirar el reglamento interno y ver específicamente si contiene elementos parecidos. Si es el reglamento interno el que allá está destinado a ponerse en ciertas circunstancias, claro, habría que ver el reglamento interno, pero para mi gusto, así mirado desde afuera, esto tiene que ver con un repensar las necesidades de los docentes justamente para adelantarse a situaciones complejas y eso pasa por ampliar los protocolos. No sé si el resto está de acuerdo, perdón que interrumpamos acá, pero no sé si el resto quiere acotar alguna otra cosa. O que estemos, o por lo menos que yo esté diciendo algo que no corresponde, ¿ustedes lo ubicarían en otra parte? ¿Escuchan? Profe, yo no escuché la última parte. Se me va como el audio. ¿Quién me habla? ¿La Camila? Sí, de hecho como que lo último que estaba presentando mi compañera no lo escuché bien. Yo ¿Y sí el escucho, resto? pero no me puedo concentrar, la verdad. ¿Por qué? Los nervios. Porque, ¿cómo? ¿Por qué? No, no. Porque estoy así como muy ansiosa. Entonces no logro concentrarme mucho. ¿Y por qué la ansiedad? Si estamos en un momento en el que simplemente van a exponer cada uno su trabajo y a estas alturas los que más manejan su trabajo son ustedes. ¿Mm? Ya, y entonces, ¿qué pasa? ¿Nadie escuchó finalmente lo que estaba hablando Liliana? Ya, Liliana, sigamos entonces para no perjudicarla a usted y después le vamos a dar una vuelta a esto, Ya, ¿ya? pero esa sería como mi idea, o sea, esto se puede adaptar a cualquier documento. Esto se puede adaptar a cualquier documento, ¿qué cosa? Este plan de mejora se puede adaptar, o sea, esto mismo puede estar en los protocolos dependiendo de dónde debería Claro, ir. quizá el tema es dónde lo situamos, más que Sí, hablar del reglamento interno, que en el fondo nos diría el reglamento interno está apuntando algo que no apunta o no mide lo que tiene que medir, no sería válido. ¿Ya? Entonces habría que ver, como sugerencia lo digo porque me cuadra más, si no me queda un poco desdibujado. ¿Mm? ya. Ya, Y eso sería, o sea, es que
como que no supe qué poner y qué no del trabajo. Ya, entonces vuelva por favor a un poco más atrás a las 3 conclusiones que antes de eso, esto, porque esto lo que acaba de pasar después del gráfico. Ahí, porque si usted se fija, se saltó, ahí se cambió. Metodología. No, cuando habla de, la primera vez que habló de conclusiones o algo así. La acaba de pasar, Este la anterior, esa. está como lento. Ya. Porque si usted se fija, se saltó en esta presentación todo, el explayarse un poco más en lo que fue la experiencia de la práctica docente. ¿Mm? Teníamos como referente lo que había hecho Pablo la semana anterior. Sí. ¿Mm? Entonces, usted pasó estas tres ideas un poco rápido, no andó demasiado. Entonces, quizá entre esta y la siguiente diapo está el momento para detenerse y esa y la anterior. ¿Mm? Entonces, bueno, la última habla del plan de mejora, pero nos quedaríamos con la primera, los constantes problemas personales de quienes conforman actualmente el Centro de Educación Especial Bellavista, la distancia e individualidad creadas por el teletrabajo no fueron agentes beneficiosos para la intervención. No existía un vínculo con el proceso o las personas más allá del reproductor de video. ¿No? Y antes de eso, ya, acá. Creo que usted podría volver a repasar esta diapo, por favor, a qué se refería con estas 3 reflexiones o conclusiones. Que yo al principio esperaba que el universo fuera menos del que hubo. O sea, esperaba 11 personas quienes respondieron la primera encuesta, pero al final fueron más de 20. Pero eso no es malo, pues eso es bueno. Sí, por eso. Fue más y hubo más participación, hubo más universo esperado y que el cambio de modalidad de teórico a taller fue algo positivo. Me di cuenta de que a los docentes les gusta más estar como involucrados con el material. Por lo mismo siento que ellos preferirían hacer un taller así presencial, que también se lo recomendaría a los futuros alumnos en práctica, que hagan hartos talleres presenciales, porque igual la psicóloga me decía que a ellos les gustaba eso. Ahora, ¿sí? Como lo mismo que hacía yo en los videos, pero presencialmente, y invitándolos a participar en actividades. Ya, y cuando hablamos aquí de la participación de docentes, en el primer punto que está ahí puesto, eso es lo que usted relaciona con el tema de, sí, o sea, si bien usted dice, tuve más participación de la que esperé, sin embargo, si le entiendo bien, si somos fieles a lo que venía en la siguiente diapo, las dificultades de participación están cruzadas por esta situación de teletrabajo que ha hecho que no tengan mucho contacto. Entonces es como un contrasentido, porque mientras ellos tienen hartos problemas para interactuar, por otro lado, con usted tienen más participación de la que usted hubiera esperado. ¿Es así? Sí, o sea, yo creo que la modalidad online obviamente no va a ser lo mismo que una modalidad presencial, pero el uso de videos igual sirve porque ellos lo pueden ver en cualquier momento. O sea, si no tienen tiempo hoy día, quizás mañana sí, Ya. o lo pueden ver cuantas veces quieran también. Ahora, si quiere, saque la presentación. Porque usted tampoco se explayó en algo parecido, no digo exactamente igual, pero algo
medianamente parecido a la pauta de reflexión que había al final de la pauta para desarrollar el informe de práctica. ¿Se acuerdan? De hecho, la vimos con Pablo, y Pablo dijo, no, yo no me quise atener a esa pauta propiamente tal, sin embargo, en lo medular fue bastante coincidente lo que él fue planteando en distintos aspectos, dado que se analizaban situaciones del ser, del hacer, del conocer, etcétera, ¿ya? Que son las típicas distinciones que hacemos. Sí, Entonces, eso lo puse en el informe. ya, y pensando en eso que puso en el informe, si usted pudiera en este minuto hacernos un breve relato, en los minutos que quedan, justamente de los sustantivos de esa experiencia, porque en el fondo la parte final del informe de práctica recoge justamente esa experiencia, qué me pasó a mí con la práctica, cómo comencé, cómo terminé, qué cosas aprendí, qué me quedaron por hacer, cuáles son mis puntos al debe que yo descubrí en esta situación de práctica. Y eso usted no lo está mencionando ahora. Sí. De lo que usted recuerda haber escrito, ¿cuáles serían los puntos que tendríamos que relevar de esto? Que una de las cosas que puse fue que a pesar de que existe tanta información sobre el estrés, la ansiedad, los primeros auxilios, de todo el material que he hecho, a pesar de que existe todo ese material, ¿se escucha? Es que Sí, yo escuché la como... escucho. Sí, se escuchó un sonido, pero parece que era del micrófono de la Camila. Ya. Que a pesar de que todo esto existió desde siempre, las personas como que cuando ocurre la situación como este contexto de pandemia, se preocupan de utilizarla, como de darle un peso significativo a este ambiente de estrés nuevo, ya que lo aleja de la zona de confort a la que estábamos acostumbrados. Y en términos personales de su manejo de la situación, ¿Cómo? su manejo de su situación de práctica, su manejo de todo lo que implicó metodología, diagnóstico, desarrollo de las actividades, evaluación de esas mismas actividades, ¿puso algo en el informe en términos de conclusiones? Sí, ¿Y hacia dónde apuntaban esas reflexiones? apunta a que yo sentí que no había como, que no logré establecer un vínculo como con la institución. O sea, la única persona con la que tenía directamente contacto fue con la psicóloga y como que los últimos días de práctica se estuvo alejando. Como que todo empezó bien, así como me respondía al tiro, estábamos súper motivadas las dos, pero después casi al final se fue yendo, o sea, empezó como a decirme que tenía problemas personales, que no me respondía en días, hasta que finalmente me dijo que estaba en otro trabajo. Y como que prácticamente estaba esperando que yo terminara la práctica para avisar. Uh-huh. Entonces eso sería como lo que me afectó, porque igual yo estaba como súper entusiasmada haciendo mis videos y no sé, como que a veces ella me decía que, ay, perdón, se me olvidó enviarlo, lo mando al tiro y por eso un día también me atrasé en una semana en el envío de video. Sí. Ahora, Y me
Me Sí, hubiera gustado igual tener como más contacto con los docentes o con otros profesionales de ahí. sí, que son las grandes limitantes que tuvo esta práctica, porque de hecho tampoco pudo interactuar ni siquiera con los alumnos. Si no es por el tema No. de los informes, la interacción con los alumnos habría estado totalmente desdibujada. Si no es por la interacción indirecta con los docentes de esos alumnos, tampoco habría abarcado ese espacio de la práctica. Es que en un principio iba a tener contacto con alumnos y con docentes, pero al final como que no se pudo. O sea, los docentes nunca tuvieron como tiempo, de lo que me decía la psicóloga, como para juntarse todos a hacer un taller, por ejemplo. Ujú. O también los papás decían que no tenían acceso a internet o estaban ocupados, porque igual no podían estar los niños solos. Mm. Y Liliana, y eso es lo que está detrás de este, a ver, lo voy a decir bien gráfico, de esta cosa como que se nos desinfló la Liliana en el último informe, en esta última presentación. ¿Es eso? Yo creo que sí, profe. Ya. Pero usted Encontré que entiende. esto, ¿Mm? encontré que este informe lo hice como más desmotivada. Que al principio estaba, de verdad, estaba súper entusiasmada. Pero después como vi que la psicóloga como que se iba a ir y no tenía contacto con alguien más. Mm. Ahora igual quería dejar el material que hice a la psicóloga para que al menos lo envíe a algún otro encargado que pueda tener. Ujú. Ya, y posibilidades tampoco de cerrar con el equipo no hubo entonces. No. O sea, igual le he hablado a la psicóloga para ver si vamos a juntarnos de nuevo, Ujú. pero no me respondió todavía. Le pregunté el jueves pasado. Ya, Pero en caso de haber posibilidad, igual me gustaría cerrar, por supuesto. aunque ella ya se haya ido al Exacto, es colegio. importante. Mm. Sí, ahora habría que ver si usted tomó la mejor decisión de, entendiendo el estado anímico y cómo le puede haber afectado, habría que ver si fue una buena decisión el haber, a ver, ¿cómo lo digo? El, que eso se volcara en esta presentación de hoy día, que también tenía una cierta relevancia, porque si usted se fija, se pasó de un panorama en lugar de práctico a los objetivos general y específico, el FODA y las reflexiones. No nos mostró una vez más todo lo relevante de la creación de material, por ejemplo. Tampoco andó en estadísticas respecto, excepto unas reuniones que planteó al comienzo de esta presentación de hoy día, que las cuantificó. Tampoco nos hizo un panorama de, bueno, finalmente yo terminé haciendo esto y esto y esto, y el gran aporte que yo hice fue esto, esto y esto. Eso siento que lo dejó tremendamente desdibujado, ¿ya? Y ahora sabemos aparentemente la causa. El tema es si eso fue lo que había que haber hecho. Yo ahí tengo mis dudas. Yo creo que fue, entendiendo el origen, no sé si fue la mejor decisión, Liliana. ¿Ya? Porque Sí. nos queda un montón de sus relatos sin conocer en esta instancia tan relevante. ¿Mm? Ya, vamos a pasar entonces a la siguiente persona. ¿Quién presenta a continuación? La siguiente persona,
Creo que la Cami va a seguir antes de que se le vaya el internet, ¿o no? Ya, perfecto, Camila. No, recién dice que no escucha nada. Así Ya. que sigo yo, si no. Sí, por No hay favor, problema. Estela, y después vemos si la Camila se soluciona. Ok. Dice que tiene problemas que no escucha nada, si acaso la escuchamos. Y no, tiene Y a mí me silenciado. escribió para que la aceptara y yo le dije que sí la había aceptado, pero dice que no le carga todavía. Ya. Vamos a avisarle que va a seguir Estela mientras ella soluciona su problema. Pero está mandando las fotos, o sea, ¿tiene internet Pero está mandando la foto por o no? ¿cómo se llama? Ah, Foto de la pantalla en el fondo. sí, no, aquí estoy viendo la foto. Mm, Tiene problemas de señal acá, me parece. Sí, Que presenta. va a ir una persona a Movistar. Ya, ok. Voy a poner que mientras seguimos con Estela nuevamente. Ya. Ya, no sé si se ve bien, se escucha bien. Sí, se ve y se escucha en lo que a mí respecta. ¿El resto? ¿Sí? Ya. Ya, súper. Bueno, ahora les voy a presentar mi proyecto de práctica profesional, la cual realicé en el Departamento de Atención a Grupos Prioritarios de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Con respecto a la institución, ¿quiénes son los grupos prioritarios? Niños y niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Como ya sabemos, está ubicada en Avenida Valparaíso, número 729 en Viña del Mar, y depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario, de Dideco. Se realiza un trabajo en red junto a las distintas oficinas. Con respecto a la misión, es ser la entidad comunal que potencia el desarrollo de las personas, los grupos y la comunidad a partir del apoyo y la visualización de la familia como el pilar fundamental y eje transformador de la sociedad. Y su visión, entregar servicios que propenden a mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidad a través del trabajo basado en el amor, con y para las familias, articulando los servicios comunales para garantizar su participación y desarrollo de manera integral. Los objetivos: fomentar el desarrollo y participación de las personas, familias, organizaciones e instituciones de la Comuna Viña del Mar mediante la articulación con las diversas entidades comunales, con el fin de otorgar las herramientas necesarias para que a través de la autogestión la familia y por ende la comunidad pueda mejorar su calidad de vida. Aquí tenemos el organigrama donde está el departamento, y con respecto a las funciones que tuve que realizar yo como practicante, primero se encuentra el realizar contacto, en el cual fue un trabajo individual, el cual se realizaron un total de 30 contactos. Con respecto al realizar filtros, se realizó un total de 14 filtros. También se realizó la atención de usuarios y se atendieron un total de 12 usuarios. Se realizó una derivación al Hospital Gustavo Frick, una derivación a un programa de prevención focalizado, una derivación a la Oficina de Violencia Intrafamiliar y 3 derivaciones al CEFAM, distintos CEFAM de la Comuna de Viña del Mar. También se asistió a reuniones de supervisión de equipo los días viernes. Fue un total de 13 reuniones de equipo. Bueno, ahí continúo asistiendo a las reuniones por un tema de compromiso, como aún sigo atendiendo pacientes, nos quedan 2 reuniones más. Así que en total serían 15. Con respecto al proyecto de práctica, durante el diagnóstico se realizó una observación participante, se hizo una encuesta
y también se hizo uso de una entrevista semiestructurada. De todo esto podemos desprender el FODA, en el cual las principales fortalezas serían la cohesión grupal, la camaradería, la vocación de servicio, la capacidad de adaptación. Con respecto a las debilidades, la mala infraestructura, la falta de espacio para los cuales compartir, la falta de herramientas técnicas y tecnológicas para el equipo profesional del departamento proporcionada por la municipalidad, la falta de reconocimiento a la labor que se realiza y la falta de apoyo y liderazgo de parte de dirección. Con respecto a las oportunidades, el tiempo para asistir a capacitaciones e integrar a la comunidad en actividades. Con respecto a la amenaza, el estrés y el burnout, el aumento de la lista de espera, el aumento de entrega de ayudas sociales, la rotación de profesionales y el cambio en la forma de atención a videollamadas. Con respecto a los objetivos del proyecto de intervención, el objetivo general es contribuir al trabajo del Departamento de Atención a Grupos Prioritarios, tanto en las funciones de atención a usuarios como en el bienestar de los profesionales que tienen cargo de dichas atenciones en el contexto de práctica. El objetivo específico 1 genera una reducción en la lista de espera mediante atención psicológica y entrevistas de filtro para reducir la sobrecarga laboral del equipo profesional del departamento. El objetivo específico 2, seleccionar y construir material de apoyo para la prevención de la salud mental dirigido a los usuarios del departamento. Y el último objetivo específico, implementar instancias de cuidado grupal para el equipo profesional del departamento. Bueno, con respecto a la evaluación del proceso de práctica y el impacto de la intervención, el primer objetivo específico, el cual era generar una reducción en la lista de espera, el resultado esperado era disminuir la lista de espera de atención psicológica. Los indicadores eran la atención de al menos 8 usuarios, quienes iban a ser atendidos semanalmente mediante videollamada, y el verificador el cuadro de casos. Con respecto a esto, se trabajó una terapia breve sistémica centrada en soluciones. Y aquí tenemos los cuadros de los casos. Con respecto al sexo, edad, la mayoría fue de sexo femenino y la edad estaba entre los 5 y 64 años. Los casos que yo atendí, porque se atiende desde los 0 a los 90 y algo. Bueno, con respecto a esto, las principales limitaciones que se pueden recoger son el que no se pudo realizar las atenciones presenciales, ya sabemos por la pandemia, y se tuvo que realizar videollamadas y modalidad vía telefónica. También la complejidad de la atención del niño mediante videollamada, porque los niños todos sabemos que no se quedan tranquilos, son un poquito inquietos y a veces cuesta que participen. También la imposibilidad de aplicar los test proyectivos. Solo se podían utilizar test gráficos, básicamente más que nada con los niños, los dibujos. También el objetivo específico 2, el resultado esperado era la entrega del material relacionado a la salud mental dirigida a los usuarios del departamento mensualmente. Para esto se crearon principalmente tips y recomendaciones enfocadas a los usuarios. Más que nada se escogieron en base a los principales síntomas relacionados al COVID-19. Depresión, ansiedad, crisis de pánico, que fueron como la última que hice ahora en noviembre. Se logró el objetivo y se fue enviado al supervisor en terreno, para que él disponga del material también. En cuanto al objetivo específico 3, que era implementar la instancia de cuidado grupal y autocuidado, se realizaron jornadas de cuidado de equipo, ese era el resultado esperado. Y los verificadores de la planilla de asistencia, encuesta respondida, corregida y tabulada, y el material utilizado para las jornadas. Los indicadores, participación de al menos 70% de los integrantes en instancias de cuidado de equipo. La realización de al menos 3 jornadas de cuidado de equipo y la encuesta de satisfacción con al menos 75% de aprobación de las jornadas. Bueno, para esto se realizaron pequeñas jornadas de 30 a 60 minutos y se realizaron distintas actividades pequeñas porque no disponían de mucho tiempo, como sabemos. En la primera jornada se realizó la actividad Dime quién eres, la segunda jornada un espacio y se les dio como un espacio para que conversaran principalmente sobre cómo estaban, cómo había estado su semana, etc. Y se realizó una actividad llamada fotografía. La tercera jornada se realizó una actividad que se llama ganador-perdedor.
Ya, y aquí recogí como los principales resultados de la encuesta. Por ejemplo, la pregunta número 7, que me gustaría que se implementara la jornada de cuidado de equipo de forma permanente, y todos respondieron que sí. Y también lo que llamó la atención fue la pregunta número 4, si acaso el ambiente era propicio para llevar a cabo las actividades, y eso se les consultó y comentaron de que era más que nada por el tema de que no podían estar cerca, de que había que realizar todo mediante vía modo virtual y no se podía estar cerca del otro, abrazar, hacer otro tipo de actividades. Siendo así, es que las jornadas lograron un alto impacto con resultados positivos, aunque no es suficiente, se pretende que se continúe cuando el estudiante termine su práctica profesional. Y además se han implementado de forma permanente el programa de cuidado de equipo que realizó el estudiante en práctica en paralelo. Y el momento de realizar el cierre de la jornada se les consultó por lo que había comentado recién sobre el ambiente, que era como lo más bajo. Y se enfocaron como más que nada en lo presencial. Bueno, con respecto a las conclusiones y sugerencias, debo decir que una de las se llevó a cabo el proyecto de una forma bastante eficiente, pero sí hubieron muchas limitaciones. Por ejemplo, con el tema de la jornada, no disponíamos de mucho tiempo, por eso habían que hacer actividades cortas, solamente se disponía de los días viernes y era como un rato al final de la revisión de casos. También estaba el tema político, que ya sabemos que si bien influyó un poco en el desarrollo de la práctica, no afectó a estas. Al menos yo siento que no afectó. Como que sí es un buen lugar de práctica y pese a todo sí se pueden seguir realizando prácticas profesionales. Sugiero continuar con la lista de espera y también con el cuidado de equipo. Implementar el programa que ya implementó Javier, continuar con eso, no dejarlo de lado. Bueno, en cuanto a la reflexión crítica, considero que, bueno, desde un comienzo igual fue un poquito complejo para mí, me costó encontrar lugar de práctica, y pese a eso siento que me adapté súper bien. Lo que mejoraría sería mi organización, organizarme mejor con los tiempos, porque de repente igual tenían que atender usuarios en distintos horarios, en horarios fuera del horario de práctica, digamos, pero yo tampoco puedo ir a decirle a un usuario que no lo puedo atender. O sea, como que hice todo lo que estuvo a mi alcance para facilitarles el proceso a ellos también. Fue una experiencia nueva porque no había trabajado con equipos y la verdad me sentí súper acompañada, súper acogida. Fue una buena experiencia y en la parte teórica siento que todo el conocimiento que tenía no fue suficiente. Tuve que siempre estar constantemente indagando, constantemente buscando sobre teoría, para las distintas atenciones. Fue un gran desafío, pero aún así se logró llevar a cabo. Bueno, y aquí comparto algunos de los comentarios que me dejaron algunos usuarios. Me parecieron muy bien, muy adecuada y de mucha ayuda. Es muy amena y cercana y se agradece la disposición y facilidad para las sesiones. Eso me dijo un usuario, y otra usuaria también me dijo, bueno, al principio fue extraño soltar todo lo que pensaba y sentía sin filtro después de tantos años guardando todo, pero la verdad se sintió bien y cada sesión que pasaba me sentía mejor y logré un buen avance en mi vida. Pude hacer cosas que antes no hacía, socializar mejor con mi entorno y mi familia en general. En resumen, las sesiones estuvieron demasiado bien. Hay algo que aquí rescato también, que no sabía que tenía habilidades para trabajar con adolescentes. Antes creía que consideraba que era demasiado complejo trabajar con adolescentes, pero respecto a esta experiencia veo que no. Me fue mucho más gratificante el ver el avance de los adolescentes. Y respecto al plan de mejora, bueno, como les comentaba, principalmente seguir trabajando con la lista de espera,
porque las debilidades sería que el estrés laboral producido debido a la gran cantidad de usuarios que están en lista de espera y nuevos ingresos a esta. En las acciones, actualizar la lista mediante la plataforma online a la cual todo el equipo tenga acceso. Con respecto a las metas, disminuir el estrés laboral, la contratación de nuevos profesionales dedicados exclusivamente a la lista de espera. Los indicadores serían la disminución de casos por profesional y la disminución de la lista de espera. Y los recursos económicos para la contratación de personal, el plazo sería semestral y responsable del departamento. Con respecto a la implementación de espacios de cuidado y autocuidado de equipo, las debilidades serían la falta de espacios para compartir, el poco reconocimiento del trabajo que se realiza. Y respecto a las acciones, llevar a cabo un programa de cuidado de equipo diseñado por estudiantes en práctica, en el cual se realizan jornadas para mejorar la calidad de vida del equipo. Y también realizar una reunión con el director para dar a conocer las problemáticas del equipo. Y con respecto a las metas, disminuir el tecnoestrés y el estrés laboral. Los indicadores, el programa de cuidado de equipo. Y en cuanto a los recursos, el espacio físico virtual, el programa de autocuidado, de cuidado de equipo que se realizó, y el plazo también sería semestral y el responsable del departamento. ¿Por qué, Estela, el indicador es el programa en sí? ¿En qué sentido? Porque si yo veo los otros indicadores de la tablita de la izquierda, ahí me cuadra. Disminución de casos, disminución de lista de espera. Acá la idea es que efectivamente se desarrollen las sesiones. Claro, exacto, eso. Ya, porque suena raro así como está planteado. Como que el programa es el indicador, pero no entendía, o por lo menos no queda directamente entendible qué elemento del programa. No sé si me doy a entender. Ya, entonces como las sesiones del programa, ¿a eso se refiere? En el fondo esa era la pregunta, porque el programa usted puede tenerlo, pero la meta es tener el programa o la meta es, no sé, supongamos, a lo menos una vez al año el equipo se da, o una vez al semestre, o trimestral, el equipo se da un espacio para esto. Todo va a ir en función de los recursos, por supuesto. Pero creo Eso me que refería como llevar a cabo el programa. ya, entonces eso hay que ponerlo. Llevar a cabo efectivamente las sesiones del programa, porque ahí sí que tenemos un indicador. No sé si me doy a entender. Sí, entiendo. Bien. Eso no sé si tienen más preguntas o dudas. Yo tengo una pregunta al tiro. Con este plan de mejora, con las pocas instancias de retroalimentación que ha habido con Pablo, por lo menos, ¿este plan de mejora usted se lo ha podido presentar a alguien? No todavía, pero sí lo tienen en consideración. O sea, sí o sí planean llevar a cabo el programa, tener la reunión con el director, pero no se sabe cuándo. Porque tendríamos dos ámbitos de trabajo relevantes que surgen de la detección de necesidades internas, es decir, son necesidades sentidas, no son inventadas, y si yo lo pienso bien, excepto que en el cuadrito a la izquierda se dice que se requieren recursos económicos para contratación de personal, pero también tenemos la solución de que si no es con más personal, sean los propios alumnos en práctica los que ayuden a la disminución de esta lista de espera, que es lo que funcionó con usted. Claro. Pensando en que no siempre están los recursos para ser asignados, entonces que esa no sea una limitante. Y en el de la derecha, en el fondo tiene que ver con hacerse cargo de esa necesidad sentida y darle la relevancia y generar el espacio, porque no requiere gran inversión de recursos, es decir, corre por cuenta de o alguien del equipo o el equipo de alumnos en práctica y simplemente implica dar el espacio. Entonces, en el fondo no es difícil, ninguna de las dos son difíciles de implementar, ni siquiera requieren tanto recurso material ni nada por el estilo. Entonces yo creo que si usted socializa este plan de mejora, bueno, no podemos manejar las expectativas de los demás, pero así visto, si yo tuviera que vender, yo siempre hablo de vender, aunque no soy comerciante, pero si yo tuviera que vender esta idea, enfatizaría justamente eso. Uno, necesidad sentida. Dos, los recursos que se requieren para implementarlos son bajísimos. Tres,
siempre se contaría con el equipo de estudiantes en práctica para intervenir en las dos instancias. Y lo que se requiere, sí, es que los que gestionan el equipo den efectivamente ese espacio. Claro. Creo que es lo más importante también. Sí. Ahora, como sugerencia visual, Estela tiene que hacer 2 mejoras en su presentación. Uno, no sé si se puede, pero los cuadritos están con letra muy pequeña. Vea si se puede agrandar esa letra porque queda muy minúscula. Y 2, varias diapos más atrás, los colores usados, que son pastel, que son rosado, celeste, impiden que se lea la letra blanca. Entonces, alternativa 1, cambia la letra de adentro por un azul, por ejemplo, para que no quede tan contrastante con el rosado. Por ejemplo, si ponemos negro, ya es una cuestión estética. O de lo contrario, cambia el color de los cuadritos, porque la lectura de tonos tan aguados, tan tipo acuarela, es muy difícil en la presentación. Ya. Sugiero eso, porque visualmente uno se empieza a perder. Yo, por ejemplo, aquí estoy con lentes y todo, pero estoy haciendo un esfuerzo para leer esta letra tan chiquitita, y de frente en delante con el rosadito, con la letra blanca, no se leía mucho. ¿Ya? Ah, ya. Solo en términos visuales. Ya. Si quiere, retire su presentación y damos espacio a comentarios o preguntas de la audiencia. ¿El rosado era esto, los gráficos? No, antes. Al comienzo, donde está el FODA. Ah, ya, perfecto. Ahí. Toda esa Esto. parte, si usted se fija, es muy difícil de leer. Entonces, alternativa 1, le cambia todas las letras a negro, azul, algo que sea compatible. Alternativa 2, cambia los cuadritos. En los anteriores también, aunque se leían un poquito más, los anteriores a estos, pero mire, la letra blanca no se ve. O por lo menos no se ve bien donde estoy yo. Claro. Yo Ya. tengo que girar el computador para que me aparezcan las letras. Entonces, yo cambiaría, lo más fácil es cambiar la letra. O sea, cambiar el color de la letra. ¿Ya? Perfecto, voy a tomar las sugerencias. Gracias, profesora. Sí, porque si usted hace una presentación afuera, por ejemplo, la gente no va a ver esto, sobre todo si hay personas con problemas visuales. Ya. Mientras Estela, eso, saca su presentación, preguntas, chicos, comentarios a lo que presentó Estela. A mí me gustó su presentación porque fue completa, estaba todo lo que se pedía. Sí, yo creo que la Estela hizo una presentación muy concisa y por lo menos respondió. Escucha, tenemos problema con la Camila que dice no escuchar nada. Entonces van a estar a doble banda, le voy a voy a intervenir respecto a lo de Estela y después seguimos con la comunicación con la Camila para que no se desespere. Yo creo que hizo una presentación maciza donde cumplió lo que se pedía. De partida hizo una síntesis numérica y los números, aunque nosotros somos de un área más bien humanista, los números ayudan. O sea, a mí me queda claro que fueron 30 contactos, 14 filtros, 12 usuarios atendidos, 6 derivaciones externas, 13 reuniones de equipo y como quedan 2 van a ser 15. Y entonces eso me muestra una dimensión, me muestra de manera muy gráfica lo que ella hizo. Después hace su descripción de los objetivos con limitaciones, sobre todo al comienzo habló de limitaciones, después no habló tanto de limitaciones, por lo tanto deduzco que no habían tantas, y nos da un panorama de los objetivos. Y luego, en conclusiones y sugerencias, hace una mezcla entre lo que son habilidades personales, tanto las que tenía, las que descubrió, las que le faltaron, y también se centra en elementos de la práctica propiamente tal, donde estuvieron los obstáculos, donde estuvieron las facilidades, donde estuvieron los puntos de ganancia. Y eso es súper importante. Es un proceso interno súper relevante, donde en el momento en que ustedes están ahora, ustedes pueden tener esa mirada conjunta, ¿no? O sea, yo me salgo de mí mismo, hago una metacognición de mi proceso y entonces puedo verlo desde afuera, casi como que fuera un espectador, habiendo estado tremendamente involucrado, pero puedo dar cuenta de que pasó esto, con esto me encontré, estas fueron las consistencias, estas fueron las inconsistencias.
Y yo eso creo que la Estela en esta ocasión lo hizo de manera muy, muy adecuada, ¿ya? Nos dejó una imagen redondita de lo que había pasado con su práctica. Y de las cosas que yo rescato que señaló, me gustó que habló de que hubo eficiencia, pero limitaciones de tiempo y de ambiente. El hecho que haya mostrado en su reflexión crítica elementos como que se adaptó bien, pero debe organizarse mejor, que se sintió acompañada por el equipo, pero que teóricamente tenía insuficiencia. Y el hecho de presentar testimonios de los usuarios también es tremendamente gráfico, porque nos muestra el relato de la gente. Es decir, sin ningún apasionamiento, sin ningún involucramiento como el nuestro, que estamos analizando esto desde una perspectiva crítica, técnica, tenemos un usuario que simplemente da un testimonio del servicio recibido. Un poco como lo que pasó con Pablo también. ¿eh? El hecho de pues, conseguir el relato de un usuario o el documento de un usuario para poder mostrarlo es lo más gráfico que nosotros podemos tener más allá de nuestras ideas, nuestras apreciaciones y las conclusiones que fuimos sacando. ¿no? El testimonio de los usuarios en ese sentido es tremendamente gráfico y tremendamente representativo de lo que mira la contraparte. ¿Ya? Así que coincido con Liliana en ese sentido, que la presentación esta vez de la Estela fue, para todo lo nerviosa que estaba, que no entiendo por qué, no lo digo de mala, no lo digo de pesada, pero chiquillos, los resultados, si ustedes se organizan, si ustedes se hacen un mapa, si ustedes entienden qué es lo que tienen que presentar, si ustedes se hacen un esquema y dicen, yo no puedo salir de esta presentación sin haber mostrado esto, y sin haber hecho estas relaciones, porque en eso consistía el proceso, de alguna manera fuimos conversando lo que se buscaba conocer en esta última presentación, y era articularlo todo y darle un espacio importantísimo al tema de los aprendizajes de la práctica. Si yo hago eso, y se los doy como tips también, es lo que pasa en una conversación. Cuando yo tengo una conversación, no una conversación social en un grupo de amigos, pero cuando yo tengo una conversación profesional o una entrevista, yo tengo un objetivo que cumplir. Y yo no termino esa entrevista, no termino esa conversación sin haber cumplido ese objetivo. Si mi objetivo es declararle algo a una persona, yo no termino mi comunicación hasta que eso no está cumplido, porque eso es lo que voy a evaluar. Si mi conversación tiene la idea de que voy a hacerle una crítica, porque necesito un cambio de estrategia, yo no termino esa conversación si ese objetivo no lo cumplí. En ese sentido, no es artificial, no es poco espontáneo, sino que lo que hacemos es planificado. Entonces, de la misma manera, cuando ustedes hagan una presentación, consejo, háganse un esquema mental. Esto es lo que yo no puedo dejar de mencionar, esto es lo que yo no puedo dejar de mostrar, y yo tengo que estar preparado con la información que voy a entregar para que cuando las personas me pregunten o me contrapregunten, yo tenga todos los hilos más o menos amarraditos y tenga todos los cabos más o menos amarraditos y no sueltos. ¿Ya? Entonces el estrés de la Estela se puede entender hasta un cierto punto, se le pone una cortapisa, se aminora, más allá del nervio casi artístico que uno tiene ante una presentación, pero se aminora cuando yo tengo claramente establecido una estructura. ¿Ya? Entonces, como consejo, piensen eso. Cuando tengan una presentación, cuando tengan una charla, cuando tengan cualquier comunicación, detrás de eso hay un objetivo. Nosotros no hacemos prácticamente nada al azar, a no ser que vayamos a buscar no intencionadamente y que vayamos a buscar sin ningún sesgo lo que salga. Pero aún en esas circunstancias nosotros tenemos un objetivo, porque nuestro trabajo es científico. Somos una ciencia social. ¿Ya? Entonces yo recomiendo, y siempre voy a insistir, no solo la estructura en el sentido de ser muy cuadradito, no, sino la estructura que está detrás de todo lo que hace. ¿No? Espero que a la Estela se le hayan pasado los nervios. Sí, ahora sí. Porque de alguna manera parecían un poco infundados. Al principio igual me costó bastante hacer el informe, en el sentido de que estaba demasiado cansada, profe. También, yo también lo puedo entender. Sí, estaba muy cansada y
Al principio partí, obviamente, corrigiendo las correcciones que me hizo usted, y después como que estaba día tras día intentando hacer las conclusiones y no podía concentrarme. Era demasiado cansancio, si aún sigo atendiendo usuarios. Sí, Incluso, y ha sido un año varios. tremendo, súper agotador, y Ujú. eso se entiende, ¿ya? Pero traten de administrarse, traten de gestionarse. Más allá del cansancio, que es súper entendible, traten de no flaquear en una instancia relevante como esta. Los cierres son tan importantes como los inicios. Claro. Por lo Entonces, mismo, aún sigo esta semana con cierres, así que sí, sí. Y los cierres de proceso en general, digo yo. Porque también el cierre de la presentación de hoy día es un cierre. Es un cierre del ujú, proceso que ustedes han ido mostrando durante el semestre. Entonces tampoco hay que descuidarlo. Yo entiendo que pueden estar abatidos, yo también, yo estoy hecho un trabajo, ¿qué quieren que les diga? Estoy muerta, porque ya no tengo más capacidad, sin embargo me tengo que mentalizar, yo tengo por lo menos un mes más de trabajo, y me tiene que durar la pila como sea. ¿Ah? Pero no podemos bajar la guardia, a pesar de todo el cansancio que se entiende absolutamente, no se puede bajar la guardia tampoco en el último minuto, ¿ya? Porque ese cierre también va a ser representativo de lo que yo voy a dejar grabado en el otro, ¿ya? O sea, acuérdense, las presentaciones en comunicación, o la gente se queda con el inicio o la gente se queda con el término. Y por el factor olvido, es más factible que un gran número de personas se queden con el término. Entonces, haber hecho un muy buen proceso, pero un mal cierre, deja una tremenda interrogante. ¿Mm? Entonces, yo entiendo el cansancio y nada que hacer, no lo podemos desconocer, eso es puro estrés nomás. ¿Mm? Pero no bajen la guardia en el último minuto para que no desluzcan el trabajo que han hecho durante el semestre. Eso es como una recomendación. ¿Mm? Ya. ¿Alguien quiere agregar algo? Y de ahí nos vamos con el tema de la Camila. La Camila me dice que no puede escuchar, no sé si habrá podido mejorar algo. Intenta hablar, se escucha, tiene el micrófono en silencio, ahora se escucha, se había quedado pegado. Sí, yo estaba hablando con ella, profe, pero no, dice que no puede, que la escucha mal usted. Camila en este minuto no nos escucha. Ya, no nos queda otra alternativa, lamentándolo un montón por el tema de la ansiedad, digo yo, no nos queda otra alternativa que la Camila nos presente esto el día que nos vamos a juntar, que dijimos que era el miércoles en la tarde. A las 8. Sí. Entonces, dado que la Camila nos va a tener que hacer su presentación, vamos a partir el miércoles con la presentación y después hacemos la retroalimentación, pero la retroalimentación de la Camila no se la voy a poder dar ese día, se la voy a tener que dar el viernes, lo hago en ese caso de manera particular con ella, ¿ya? Que va a ser en el fondo la fusión entre la evaluación que hace el psicólogo de terreno, más las apreciaciones que yo hago, más la presentación del último informe, ¿ya? Entonces, para no ponerla más nerviosa, y veo que ha hecho esfuerzos ingentes por tratar de conectarse, sin embargo no se puede. Entonces, Pablo, usted que tiene ahí el chat a la mano, le puede comunicar que tenemos la opción de que su presentación sea el miércoles a las 20 horas, Ya, y que nos dé el visto bueno, si sí o si no. se parece que no tiene internet ahora porque hay un solo visto. En el WhatsApp. Claro, como que no le han llegado a todas las personas del grupo. Ya. Bueno, mientras tanto esperamos una respuesta de ella, que no sé si a alguien se le ocurre otra idea mejor me dice, pero hasta aquí creo que es lo mejor que podemos hacer.
no sacrificarla más y que lo haga el miércoles, porque nos debería alcanzar el tiempo si partimos con ella, ¿ya? Mientras tanto, también señalar que he recibido las valoraciones de terreno de todos excepto... Ah, la Camila dice que sí. Ya, perfecto. He recibido las retroalimentaciones, me falta solo la de Estela, pero en honor a la verdad, todos tenían plazo hasta por aquí, por ahí, por el martes de esta semana para hacerlo. Ya, por lo tanto, no puedo decir que Pablo esté atrasado, ni mucho menos. Pablo, el supervisor de la Estela, pero es lo que me falta para poder hacer la evaluación. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, yo voy a adelantar con eso, de manera que tengamos a la brevedad posible, ojalá si Pablo me manda su informe, Pablo, el supervisor de Estela, sería ideal. ¿Ya? De lo contrario, todavía estamos dentro del plazo porque la profesora Luz María, como coordinadora de las prácticas, dijo que si surgía cualquier dificultad, teníamos esta semana para completar, ¿ya? Lo que sí que las notas urge ponerlas rápido, ¿ya? Entonces, esperemos eso. Ya, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Profe, el informe se lo mandamos ahora. Sí, por favor, mándenmelo a la brevedad, no tiene que ser ahora en este minuto, en el transcurso del día, de manera que yo voy leyendo, voy haciendo las retroalimentaciones. El de Pablo se lo voy a mandar también hoy día. Como siempre, las indicaciones están en rojo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que a esta altura del partido haya las menos indicaciones posibles, ¿ya? De manera que yo no espero que haya tantas modificaciones que hacer. ¿Mm? Eso. Ya. ¿Dudas, chicos? Como para ir terminando y liberarlos. No, yo ninguna. Cualquiera que surja se la hago el miércoles. Ya. La Camila lo último que puso fue cara de pucha, pero no sé si la vamos a poner si tiene una duda. De manera de no dejarla colgando, porque es como generador de ansiedad que uno quede con algo incompleto. Y lo otro en el caso de Estela yo no sé, perdón, Estela dice, si profe tendría que presentar el miércoles, le mando mi presentación antes, mejor. Mejor, porque en ese caso, por último, yo la comparto. Ya, podríamos hacer eso, que yo la comparto, no sé si la Camila tendría audio, por lo menos ahí veremos cómo se hace. En el caso de Estela, preguntarle si sabe si es la misma persona que la evaluó, la que la va a evaluar en esta ocasión. Ya, voy a consultar. ¿O será que ahora va a venir una mirada de Pablo? ¿Mm? Ahora, cambiar el agente evaluador también tiene sus complicaciones, porque son dos miradas totalmente distintas. ¿Ah? Pero era solo por saber. De lo contrario, lo que podríamos esperar es que sea Claudia nuevamente la que le haga su evaluación, pensando en el principio que había dicho ella, dado que ha sido la persona con la que más intercambio ha tenido, porque Pablo derivó en Claudia, creo que se llama así, en Claudia esa responsabilidad. Si es así, entonces esperaríamos también ver alguna evolución entre un informe y el otro, porque como dijimos la vez anterior, ella tenía un estándar quizá un poco más exigente, no sé, más castigador, no sé. Sin embargo, sí, un poco más exigente, Claudia. Claro, sin embargo, para mi tranquilidad en aquella ocasión, nadie, en ese caso Estela, no había bajado de una nota que era la que yo me imaginaba. ¿Ah? No había bajado de una nota 6 ni mucho menos. ¿Ya? Y eso para mí es tranquilizador, ¿ya? Porque nosotros, como les decía la otra vez, no podemos cautelar las diferencias de mano que hay entre un evaluador y otro, ¿no? Entonces eso también hay que considerar. ¿No? Pero si es de la misma mano, vamos a poder ver una evolución probablemente. ¿Ya?
Ya chicos, los dejo libres, que tengan buena semana. No les alcancé a preguntar, perdón, no les alcancé a preguntar, aunque Liliana algo dijo, no les alcancé a preguntar por el cierre. Yo pensé harto en ustedes ese día, sin embargo, no les mandé el mensaje que tenía pensado mandarles no digo vamos que se puede, pero quiero que sepan que sentí lo importante que era ese día, de la misma manera que nos pasó con Pablo. No lo materialicé en un mensaje, pero también decirles a los restantes que me alegró mucho de, bueno, excepto Estela, que va a seguir con una cierta comunicación, pero como procesos de cierre, como ciclos de cierre, decirles que estoy tremendamente contenta y orgullosa de que hayan terminado este proceso. ¿Mm? Ojalá que lo hayan vivido, si bien con cansancio, ojalá que haya sido un día significativo en sus vidas, no tanto como el día que van a recibir su título probablemente, pero sí que tomen en cuenta el hito relevante que acaban de cumplir, ¿no? También acaban de cumplir un hito relevante hoy día Liliana y Estela, nos faltaría la Camila y con eso cerraríamos. Así que solamente desearles lo mejor para lo que viene. ¿Mm? Gracias, profesora, por sus Gracias, palabras. profe. Gracias, profe. Ya pues chicos, estamos entonces al habla. Cualquier cosa nos conectamos vía WhatsApp, que es lo más rápido, o por correo. ¿Ya? Ya. Ya. Ujú. Ya, profe. Chao a todos. Ya, chao. Chao, que Chao. estén bien. Chao, chao.